Hola, bienvenidos una vez más a UCP. Hoy, en nuestra sección Basic, hablaremos sobre los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos hoy en día se encuentran en cada lugar del hogar, de las calles, del mundo en general. Esto se hace muy importante para poder conocer al menos las nociones más básicas de los mismos, empezando primero por contestar una simple pregunta. ¿Qué es un circuito eléctrico? Una definición exacta sería: un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por lo que se puede circular una corriente eléctrica. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga. Así, podemos concluir que un circuito son elementos que están conectados entre sí, de tal manera que permiten el desplazamiento de electrones entre ellos. Pero, ¿y estos elementos cuáles son? Las partes de un circuito eléctrico son el generador. Aquí se produce y se mantiene la corriente eléctrica por el circuito. Recuerda siempre que hay dos tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. Las pilas y baterías son generadores de corriente continua. Por otro lado, los dínamos y alternadores son generadores de corriente continua y de corriente alterna, respectivamente. Los conductores es por donde se mueve la corriente eléctrica en un elemento del circuito. Estos pueden ser de cobre o aluminio, materiales buenos de conducción de electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica para que pase la corriente por ellos. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Aquí tenemos de ejemplo las lámparas eléctricas, que transforman la energía eléctrica en energía luminosa, los radiadores en calor, mientras que los motores en movimiento. Los elementos de mando o de control permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente. Tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. Los elementos de protección nos protegen tanto a nosotros como a los circuitos del peligro o la corriente cuando es muy elevada y puede haber un riesgo de quemaduras dentro del circuito. Tenemos fusibles y diferenciales de luz, por ejemplo. Para simplificar el dibujo de los circuitos, se utilizan esquemas con símbolos. Estos símbolos representan los elementos del circuito de forma simplificada y fácil de dibujar. En la imagen podemos ver los elementos más comunes que se utilizan en los circuitos eléctricos. Dentro del circuito existen magnitudes físicas que se pueden medir. Esto es importante porque nos ayuda a entender cómo se comporta el circuito. Las magnitudes son intensidad de la corriente, dada en amperes, voltaje del circuito, expresada en volts, y resistencia, expresada en ohms. Contamos con dos tipos de circuitos. El primero es en serie, llamado así a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente. Este deberá alcanzar todos los elementos conectados a la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada. Las ecuaciones para calcular los valores dentro del circuito son: la intensidad. Esta será siempre la misma en cualquier elemento del circuito. Voltaje total. Bastará con sumar la cantidad de voltajes que se tienen, es decir, V1 más V2 más N cantidad de voltajes. Resistencia total. Al igual que con los voltajes, la resistencia total se medirá sumando las N cantidad de resistencias con las que cuenta el circuito, es decir, R1 más R2 más N cantidad de R. Circuito en paralelo. El circuito en paralelo es el modelo empleado a la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Los valores totales de un circuito en paralelo se obtienen mediante la suma simple. Las fórmulas para ello son: intensidad. Bastará con sumar la n cantidad de intensidades que se tengan, es decir, intensidad 1 más intensidad 2, y así sucesivamente. Para el caso de las resistencias,
se deberá sumar 1 sobre la resistencia total, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre la n cantidad de resistencias que se tengan. Esperamos que esta información te sirva de algo. No olvides darle like y suscríbete para seguir viendo nuestro contenido. En UCP nos alegramos de saber tu opinión. Es por eso que te invitamos a comentar si tienes alguna idea para un próximo video. Muchas gracias por seguir con nosotros.